Soy Ana, tengo 34 años, y el día que os cuento fue una de las cosas más difíciles de mi vida. Ocurrió a mediados de 2019, un invierno lluvioso, cuando estaba en medio de un caos que parecía que nunca terminaría. Acababa de salir de un matrimonio de casi años, una separación que destruyó todo lo que conocía, y mi fe, que una vez me apoyó, estaba al borde del colapso. Estaba sola en el pequeño apartamento donde vivían tantos recuerdos, sentada en el viejo sofá, mirando las paredes que parecían cerrarse sobre mí y tratando de comprender cómo mi mundo se mantenía en pie. Trabajé como asistente administrativa, una rutina que no me llenaba, y la sensación era que todos mis sueños estaban muertos con este matrimonio. Me sentí un fracaso, una mujer sin rumbo, sin fuerzas, y con una fe que parecía un susurro perezoso. Esa mañana, después de horas de vigilia, el peso de la tristeza me agobiaba tanto que apenas podía respirar adecuadamente. No sabía llorar, no sabía intentar orar, simplemente me entregué a todo. Todo parecía estar en ruinas, y yo sentía que Dios estaba en silencio, silencioso, indiferente a mi sufrimiento. Esta mañana he pasado horas mirando el suelo de la habitación, como si hubiera esperado alguna respuesta que viniera de allí. No podía levantarme, ni comer, ni llamar a nadie. El silencio era tan pesado que parecía gritar dentro de mí. Intenté orar, pero parecía inútil. Las palabras estaban en la habitación. Solo había una desnudez en su garganta, una llaga seca que no podía liberar. Me preguntó dónde estaba Dios. ¿Vio lo que estaba pasando? ¿Aún te importaba? Porque, honestamente, si importara, ¿por qué querría que todo se derrumbara de esa manera? Recuerdo que vi el crucifijo en la pared, lo mismo que me dijo mi abusador cuando era pequeña, y hablé en voz alta, sin fuerzas. Señor, ¿aún me escucha? Y justo entonces pensaste, ¿para qué preguntar? No voy a responder. Me sentí como un desastre, literalmente. Fue como si alguien hubiera venido sobre mí, con una excavadora emocional, y hubiera dejado los restos expuestos. Mi autoestima, mi esperanza, mis ganas de vivir, todo estaba hecho pedazos. ¿Sabes cuando te sientes fuera de tu propio cuerpo? Así me sentí, como si solo fuese una sombra de la mujer que una vez fui. Y sobre todo, había un eco constante en mi mente. La culpa fue tuya. Porque eso es lo que nos da el dolor, ¿no? Distorsiona todo. Convéncete de que mereces sufrir. Tienes que recordar los errores, los fallos, las palabras que quisiste decir y no dijiste. En ese momento lo único que podía sentir era soledad. Una densa soledad que me envolvió como una manta fría. Mira los pedazos de mi vida y piensa, nada tendrá sentido para ti. Pasé horas en ese sofá, hasta que la lluvia empezó a intensificarse. Las gotas golpeaban con fuerza el cristal de la ventana, como si el cielo llorara conmigo. Y entonces fue cuando finalmente llegaron mis lágrimas. No fueron unos sollozos fuertes, ni un llanto escandaloso. Fue un grito, silencioso, de esos que caen al espacio, como si cada lágrima cargara años de frustración acumulada. Recuerdo abrazar a un joven cojín que estaba a mi lado y murmurar, «Si algo me falta, Dios, por favor, encuéntrame». No quise ser dramático. Fue simplemente la última petición de alguien que no vi venir. No le pedí a él que restaurara mi matrimonio, mi carrera, mis planes. Solo quería que me vieran, porque en ese momento me sentí invisible incluso para Dios. Entonces ocurrió algo muy sutil. No hubo luz brillante ni voz del cielo. Pero el entorno ha cambiado. Es difícil de explicar. Parecía que el aire en la habitación se volvía más denso, más cálido, como si alguien hubiera entrado y se hubiera sentado a mi lado. No digo que vi algo, pero lo sentí. Por primera vez en muchos meses, sentí una ligera paz que me tocaba, como si me hubiera dicho, estoy aquí. Y esa sensación me rompió por dentro. Abraza el cojín con más fuerza y amor de una manera que dure para siempre. Fue como si el corazón, hasta entonces congelado, hubiera comenzado a descongelarse. Lo más loco fue que en ese momento no pensé en milagro o visita. Solo supe que, de alguna manera, él me escuchaba. Sin palabras bonitas, sin rituales. Solo una mujer destruida susurrando desde su alma. Y él estaba allí, lo sabía. Seguí sentado,
algo paralizado, tratando de comprender qué estaba pasando. No fue un cambio externo. Todo seguía en ruinas. Mi corazón seguía doliendo. Mi matrimonio seguía terminado y mi cuenta bancaria seguía en números rojos. Pero algo había cambiado en el interior. Fue como si todo ese dolor, que antes parecía un muro infranqueable, se hubiera convertido en un grito. Un pequeño grito de donde entra un rayo de luz. Y por muy pequeño que fuese, era real. Miré la tecnología, el suelo, el viento, buscando una explicación lógica, pero no pude. Lo único que tenía sentido era que Dios no me había abandonado. No reconstruí mi vida en absoluto, en medio de una respuesta milagrosa, sino en medio de algo que nunca supe que necesitaba. La certeza de que todavía era amado, aunque estaba roto. De repente, me encontré pensando algo que decía mi madre cuando era pequeña, y tenía miedo a la oscuridad. Pero no me ves, estoy en la habitación en algún lugar. Eso fue todo. Dios no se había ido. Era allí donde había tanto ruido dentro que no podíamos percibir su presencia. Y eso me rompió de una manera nueva, pero buena. Por primera vez en mucho tiempo, tomé la Biblia que estaba guardada en el estante y la abrí sin previo aviso. Cayó en Isaías 43. La frase que me saltó como una flecha fue: «Aquí tengo cosas nuevas». Temblar. Sentí un frío que me subía desde la cabeza hasta los pies. ¿Cómo apareció esta frase ahora mismo? ¿En un libro que ni siquiera quería abrir? Entonces entendí. Él no quería simplemente recoger más pedazos. Quería hacerlo todo nuevo, a tu manera. Y eso cambió todo para mí. Miraba esa frase abierta en la Biblia como si fuera la primera vez que veía algo escrito. Allí. Tengo cosas nuevas. Se encuentra repitiéndolo en voz baja, medio sin creerlo, como si tratara de convencer al corazón de una verdad que todavía parece aburrida. Nuevas, todas las cosas. Fue como si Dios me dijera: no voy a atrapar tus piezas como si fueran mares, voy a crear algo nuevo. En ese momento, por primera vez en meses, quise levantarme del sofá. No para cambiar el mundo, no para resolver todos los problemas a la vez. Puedo hacer algo sencillo: ducharme y cambiarme de ropa. Parece banal, por supuesto, pero ese día fue un acto de fe. Era como si cada paso hiciera decir al baño: creo que todavía hay vida aquí. Mientras el agua caliente caía sobre mí y corría por mi espalda, parecía como si también estuviera lavando algo de mi alma. Lloraba, pero en realidad no estaba desesperado esa mañana. Fue un sentimiento mezclado con alivio, con entrega, con ese sentimiento de no estoy solo. No lo puedo explicar bien, pero sentí como si Dios estuviera en ese baño, en silencio, solo mirándome con paciencia. Como digo, te costó llamarme, pero siempre estuve aquí. Y eso me conmovió profundamente. Era extraño. Todavía no tenía respuestas concretas. Mi matrimonio seguía siendo un punto final. Mi carrera estaba estancada. Pero esa presencia silenciosa era suficiente para mí. Fue como dijo él: no necesitas todo para estar listo para ser amado. Solo necesitas confiar en que estoy aquí y que no he terminado de escribir tu historia. Después de la ducha, me puse ropa sencilla, una camiseta vieja y un pantalón de chándal desgastado, pero como si hubiera cambiado de piel. Regresé a la habitación y a ese ambiente que horas atrás me parecía una tumba emocional, y algo dentro de mí decía: no siempre será así. Seguía sentado en el mismo sofá, los mismos cuadrados retorcidos en la pared, el mismo silencio pesado, pero algo era diferente. Puse música de fondo, una vieja canción que mi madre escuchaba en la cocina mientras lavaba los platos, con esas canciones con voz ronca y letras sencillas sobre niños. Me sentí nuevamente en el suelo de la habitación, y por primera vez en mucho tiempo, hablé con Dios como quien habla con un amigo que estuvo aquí mucho tiempo, pero luego regresó. Hablé de mis dudas, de mis dolores, de mis miedos. No guardé nada, y mientras hablaba más, parecía que estaba escuchando. No interrumpí. No juzgues. Acabo de escuchar. Fui allí, sentada en el suelo, con la música de fondo y la Biblia abierta en la boca, lo que entendí. Dios no me había abandonado.
fui yo quien dejó de mirarla. No porque quisiera, sino porque el dolor me cegaba. Y él, con toda la paciencia del mundo, esperé. Como cualquiera sabe, la larga uno se cansa de pelear sola. Y entonces cayó el récord. La restauración no se trataba solo de recuperar lo que perdí. Se trataba de encontrar lo que había olvidado dentro de mí: la fe. No hay una fe de iglesia, formal, ensayada. Yo repito esa fe cruda, llena de vida, de lágrimas y de silencio. La fe que nace cuando todo termina y entonces decides levantar la cabeza y decir: yo todavía creo. En ese instante, por improbable que fuera, creí. Esa noche no pude dormir temprano. La cabeza está llena de recuerdos, de promesas olvidadas, de dolor sin refinar, pero también de una sensación nueva, a menudo tímida. 4.1 Minichat GPT dijo: de esperanza. Al día siguiente volví a la rutina. Continué con este trabajo que no me llenaba. Seguí con las herencias abiertas del matrimonio, pero algo en mí había cambiado. Poco a poco, la fe que creo sigue creciendo, no en un brote instantáneo, sino en pequeños momentos. Una sonrisa inesperada, una llamada de un amigo, un verso leído por casualidad, un día con menos miedo. Y eso fue suficiente para mantenerme en el suelo. Hoy, cuando miro hacia atrás, solo sé que esta mañana fue un momento de descanso. No porque todo se haya resuelto, sino porque aprendí que, aún en el dolor más profundo, Dios está presente. No siempre es como queremos. No siempre es con respuestas claras, pero siempre es con una presencia que nos sostiene. Y esa presencia me encontró entre las cenizas. Yo soy la mujer que fue encontrada entre las cenizas.